Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez para un vídeo que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos del guapúsimo Can Yaman. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco, digamos, picante. Vamos a sumergirnos en esa polu copyright mica donde Can Yaman, digamos, explotó superíndice 3, y lo que hizo después copyright de ese incidente que la verdad, fue bastante único. Vamos a analizarlo todo, desde el principio hasta las consecuencias, y por supuesto, dar nuestra opinión superíndice 3N. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentir porque aquí tenemos chismecito de famosos, noticias del espectáculo, reviews de películas y series, y un monto superíndice 3N de cosas que dale clic al botoncito rojo de abajo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y ahora vamos al grano. Bueno, la historia de Can Yaman y su famoso estallido es algo que todavía resuena en el mundo del espectáculo, y con razón superíndice 3N. Para ponerlos en contexto, estamos hablando de un momento específico en su carrera, cuando ya era una estrella internacional gracias a series como Erkenci Kwai o Pooh Haro o más menos Ador como la conocemos por aquí. Su popularidad ha alcanzado niveles copyright ricos, era portada de revistas, invitado a programas de televisión superíndice 3N en todo el mundo, y las fanáticas lo perseguían por donde quiera que iba. Imagínense la presión superíndice 3N que eso conlleva. Pero toda esa atención superíndice 3N, como suele suceder, también copyright N trae consigo una serie de exigencias y a veces malentendidos. Y fue precisamente en medio de esa tica que surgió superíndice 3 el incidente. No voy a entrar en detalles específicos sobre copyright fue exactamente lo que dijo Can Yaman que causó superíndice 3 tanto revuelo, porque no quiero repetir palabras que puedan ser ofensivas o hirientes. Pero puedo decir que se trata superíndice 3 de un comentario que fue considerado sexista y su superíndice 3 gino por muchas personas. El comentario específicamente surgió superíndice 3 en una entrevista en la que, de manera desafortunada y probablemente sin medir las consecuencias, respondió superíndice 3 a una pregunta sobre la química con sus protagonistas de una forma que minimizaba el talento actoral femenino y se enfocaba, según muchos interpretaron, en un aspecto puramente físico y sexual. La reacción superíndice 3N, como era de esperarse, fue inmediata y contundente. Las redes sociales explotaron, las críticas llovieron por todas partes, y Can Yaman se encontró superíndice 3 en el ojo del huracán. Muchos lo acusaron de ser un mal ejemplo para sus fanáticas, de promover una imagen negativa de las mujeres, y de utilizar su fama para difundir mensajes nocivos. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan tensa que incluso algunas marcas con las que trabajaba comenzaron a reconsiderar su relación superíndice 3N con el actor. No solo eso, sino que la polu copyright mica trascendió superíndice 3 fronteras y se convirtió superíndice 3 en un debate a nivel internacional, con artículos de opinión superíndice 3N, lisis en programas de televisión superíndice 3N y hasta peticiones online exigiendo una disculpa pública y acciones reparadoras. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que hizo Can Yaman después copyright de ese incidente fue, en mi opinión, superíndice 3N, lo que realmente lo define como persona. En lugar de encerrarse en su mismo, de negar lo que ha dicho o de tratar de minimizar el impacto de sus palabras, Can Yaman optó superíndice 3 por asumir la responsabilidad de sus actos y pedir disculpas públicamente. Y no fue un simple lo siento si alguien se sintió superíndice 3 ofendido, sino una disculpa sincera y reflexiva en la que reconoció superíndice 3 que se había equivocado, que sus palabras habían sido hirientes, y que estaba comprometido a aprender de sus errores y a hacer las cosas mejor en el futuro. Su equipo de representación superíndice 3N, evidentemente, jugó superíndice 3 un papel fundamental en la gestión superíndice 3N de la crisis, pero la decisión superíndice 3N final de asumir la responsabilidad y pedir disculpas provino directamente de Can Yaman. La disculpa fue emitida a través copyright de sus redes sociales, un vídeo en el que se le veo genuinamente arrepentido y con la intención superíndice 3N de enmendar su error. Pero no solo se quedó superíndice 3 en las palabras. Can Yaman también copyright tomó superíndice 3 acciones concretas para demostrar su compromiso con la igualdad de género copyright, nero y el respeto hacia las mujeres.
Comenzó Superíndice 3 a apoyar organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. Participu Superíndice 3 en campau más menos as de concientización Superíndice 3N sobre la violencia de GEU copyright Nero. Y utilizo Superíndice 3 su plataforma para promover mensajes positivos y empoderadores. Esta respuesta proactiva fue clave para empezar a reconstruir su imagen y demostrar que sus disculpas eran sinceras y tenían un respaldo real. Participo Superíndice 3 en foros y debates públicos, escuchando atentamente las opiniones de expertos y activistas en temas de GEU copyright Nero, demostrando un genuino Interu copyright S en aprender y comprender la magnitud de sus errores. Una de las cosas que me impresionó Superíndice 3 de todo esto fue su humildad. En lugar de tratar de justificarse o de buscar excusas, Kanyaman se mostró Superíndice 3 abierto a escuchar las críticas, a aprender de las experiencias de otras personas, y a reconocer sus propios privilegios. Y eso en un mundo donde muchas veces los famosos se creen intocables, es algo que realmente vale la pena destacar. Se sometió Superíndice 3 incluso a sesiones de sensibilización Superíndice 3N sobre temas de GEU copyright Nero y feminismo, con el objetivo de comprender mejor las implicaciones de sus palabras y CEU Superíndice 3 pudo contribuir a un cambio positivo. Esta disposición Superíndice 3N a aprender y crecer fue ampliamente reconocida y valorada por el público. Ahora, no voy a negar que algunas personas siguieron criticando a Kanyaman, incluso después copyright S de sus disculpas y de sus acciones. Pero creo que la mayoría de sus fanáticos, y muchos otros que no lo eran, valoraron su honestidad, su humildad y su compromiso con el cambio. Y es que al final del día, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y hacer todo lo posible para reparar el daño más menos o causado. Y en ese sentido creo que Kanyaman dio un ejemplo muy valioso. Sin embargo, el camino hacia la redención Superíndice 3N no fue fácil. Hubo momentos en los que la presión Superíndice 3N mediática y las críticas constantes amenazaron con desestabilizar su carrera y su vida personal. Pero con el apoyo de su familia, amigos y equipo de trabajo, logró Superíndice 3 superar estos obstáculos y continuar trabajando en su objetivo de convertirse en una mejor versión Superíndice 3N de su mismo. Además de ese, no olvidemos que la vida de un actor no es nada fácil. Están constantemente bajo la lupa, cada palabra que dicen, cada acción Superíndice 3N que toman, es analizada y criticada hasta la saciedad. Y aunque eso no justifica los errores, creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de juzgar a alguien. La constante exposición Superíndice 3N mediática y la presión Superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable pueden llevar a situaciones de copyright S y ansiedad que en ocasiones pueden derivar en errores de juicio o comentarios desafortunados. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, son seres humanos imperfectos y susceptibles de equivocarse. En el caso de Kanyaman, creo que demostró Superíndice 3 ser una persona capaz de aprender y de crecer a partir de sus errores. Y eso, en mi opinión, Superíndice 3N, es lo que realmente importa. No se trata de ser perfecto, sino de ser humano. De reconocer nuestras limitaciones, de pedir perdón Superíndice 3N cuando nos equivocamos, y de hacer todo lo posible para ser mejores personas. Este incidente sirvió Superíndice 3 como un punto de inflexión Superíndice 3N en su carrera, impulsándolo a reflexionar sobre su papel como figura pública y la responsabilidad que conllevaba. Aprendió Superíndice 3 a ser consciente de sus palabras y acciones, y a utilizar su plataforma para promover mensajes positivos y constructivos. La reacción Superíndice 3N pública también copyright N fue un espectáculo aparte. Por un lado, el sector que siempre lo ha apoyado le brindó Superíndice 3 un respaldo incondicional, argumentando que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Este grupo de fanáticos se mantuvo firme en su apoyo, defendió copyright dolo de las críticas y resaltando sus esfuerzos por enmendar su error. Organizaron campau más menos as de apoyo en redes sociales y promovieron sus proyectos profesionales, demostrando su lealtad y compromiso. Por otro lado, los críticos SAQ Copyright Rimo se mantuvieron firmes en su postura, insistiendo en que sus palabras eran inaceptables y que no merecía una segunda oportunidad. Este grupo se mostró Superíndice 3 inflexible, argumentando que las disculpas no eran suficientes y que era necesario un cambio radical en su comportamiento y actitudes. Continuaron utilizando las redes sociales para expresar su descontento y exigir una mayor responsabilidad por parte del actor.
La verdad es que el debate fue intenso y polarizado, y demostró superíndice 3 lo sensibles que son estos temas en la sociedad actual. La Polu Copyright Mica puso de manifiesto la importancia de la igualdad de Geu Copyright Nero y el respeto hacia las mujeres, y generó superíndice 3 un debate público sobre los roles de Geu Copyright Nero y los estereotipos en la sociedad. Pero Mood ese ayudo del debate, lo importante es lo que Kanyaman hizo después Copyright S. En lugar de esconderse o de intentar justificar lo injustificable, se enfrentó superíndice 3 a la situación superíndice 3N con valentua y humildad. Se disculpó superíndice 3 públicamente reconociendo que sus palabras habían sido hirientes y que se comprometió a ser ese cuidadoso en el futuro. Además ese comenzó superíndice 3 a trabajar con organizaciones Venu Copyright ficas que promueven la igualdad de Geu Copyright Nero y el empoderamiento femenino, demostrando que sus palabras no eran solo un gesto vacuo, sino que realmente estaba comprometido con el cambio. Esta acción superíndice 3N fue ampliamente reconocida y valorada por el público, que vio en ella una muestra genuina de arrepentimiento y un deseo sincero de contribuir a una sociedad justa e igualitaria. Y es que, seamos honestos, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y hacer todo lo posible para reparar el daño más menos o causado. Y en ese sentido creo que Kanyaman dio un ejemplo muy valioso. Demostró superíndice 3 que es posible crecer y evolucionar a partir de nuestras equivocaciones, y que incluso las figuras públicas pueden ser vulnerables y cometer errores. Personalmente creo que Kanyaman salió superíndice 3 fortalecido de esta situación superíndice 3N. No solo demostró superíndice 3 ser una persona humilde y comprometida, sino que también Copyright N logró superíndice 3 conectar a UNMUD S con su público. Al final del dúo a lo que la gente valora es la autenticidad y la honestidad, y Kanyaman demostró superíndice 3 tener ambas en abundancia. Su capacidad para reconocer sus errores, aprender de ellos y comprometerse con el cambio lo convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos. En resumen, este incidente nos enseñó más o menos a varias cosas importantes. Primero, que todos somos susceptibles de cometer errores, incluso las personas que admiramos. Segundo, que lo importante es reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Y tercero, que el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N son posibles, siempre y cuando haya un compromiso genuino con el cambio. La historia de Kanyaman es un recordatorio de que todos merecen una segunda oportunidad, siempre y cuando tu Copyright N dispuestos a asumir la responsabilidad de sus actos y trabajar para reparar el daño más menos o causado. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la Polu Copyright Mica de Kanyaman y su reacción superíndice 3N posterior. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. Dejen sus comentarios abajo y copyright denme copyright les pareció superíndice 3. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3 no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden ser siempre amables y respetuosos con los de MUD S. Hasta la superíndice 3 Sima.